Bueno, de nuevo buenos días para todos, un cordial saludo. Me alegra mucho que se encuentren hoy acá en este CIPAS dinamizado por docentes. ¿Me confirman por favor si ya inició la grabación? Sí, señora, listo. Muchas gracias por confirmar. Eh, María Ángel, buenos días. Giselle, acá tenemos a Girinet, Dani y Cindy. Antes de iniciar, me gustaría saber si ustedes ya se inscribieron al CIPAS dinamizado por docentes y saben cómo hacerlo. Entonces, me gustaría hacer el ejercicio con ustedes, pero entonces que alguno de ustedes me comparta pantalla para poder hacer el ejercicio y que todas vayan haciendo el ejercicio allí de inscribirse al CIPAS. Este CIPAS son dinamizados por docentes. Esos CIPAS no tienen puntos como tienen los CIPAS que son de primera matrícula, que esta tarde tenemos uno, pero esos CIPAS dinamizados por docentes les va a ayudar a ustedes para poder tener pues ese conocimiento o ese recorderis de la tarea que está en transcurso de la actividad. Entonces, por favor, me gustaría saber si alguna de ustedes me puede confirmar y hacemos desde su perfil como estudiante la descripción del CIPAS. Entonces dice por acá Cindy Paola, sí, profe, pero sí, profe, lo hacemos desde su perfil. Cindy Paola. Eh, Yeirini también, pero entonces, por favor, me dice quién y yo le doy el rol para que comparta pantalla y lo vamos haciendo entre todos. Y los demás van siguiendo el ejercicio. No lo hago yo desde mi perfil porque entonces me quedo yo ese anotado a mano de ustedes. Necesito que ustedes se escriban. Listo, ¿yo puedo? Sí, claro que sí. Entonces lo va a hacer entonces, me regala su nombre, Yeirini, ¿sí? Le voy a dar aquí el rol para que usted se pueda compartir pantalla. Me levanta la manito, por favor, para saber quién es. No, del celular no puede. Es un poco complejo, es mejor desde el computador. Es mejor desde el computador para que pueda tener acceso. Profe, buen día. Buenos días, ¿cómo Si está? quiere desde el... Bien, sí, señor. Cindy, Si quiere, pues yo Cindy puedo. Paola. Cindy Paola. Sí, señor. Listo, listo. Entonces aquí le voy a dar el rol para que por favor me pueda compartir pantalla. ¿Me confirma si puede compartir pantalla? Mm, Cindy Paola. Cindy. no, todavía no me da la opción, profe. Ya, ya, un segundito acá. Aquí ya. Cindy Paola. Listo, ahora sí. Mm, ya, sí, señor. Bueno, entonces en la parte de arriba dice compartir pantalla. Por favor, ingresa a su campus. Sí, Los demás, por favor, hacemos el ejercicio para poder quedar escritos a este CIPAS. ¿Listo? Entonces, sí. eh, Cindy nos va a hacer el favor de compartir la pantalla y todos vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Listo, ahí ya se está Ahí sí, cargando. profe, están viendo mi pantalla. Está cargando. Listo, sí, señora. Entonces, por favor, vaya a su campus. Suba, por favor. Va a buscar donde dice ingresar, botón, encontrar CIPAS. Más abajo, más abajo. Acá dice
dice Acá. encontrar cipas. Sí, señora, ahí le da clic. Por favor, todos hacemos el ejercicio. Encontrar cipas. Ya lo hizo, muy bien. Bien, entonces en la parte de arriba donde dice periodo, su merced va a buscar el periodo en que estamos. ¿En qué periodo estamos todos? 20, 16, 34. 1604. 1604. Entonces va a copiar ahí, coloca un código que se llama 1604. 2034, el código 2034. Para buscar más rápido. Código, ya aparece 2034 guión 2. 2025, segundo periodo de 1604. Ese es. ¿Listo? 1604. Ok. Luego en escuela, ¿en qué escuela estamos? Dele clic SU. ahí. SEDU. SDU. Listo, damos clic ahí en escuela y SEDU. Muy bien. Luego programa. ¿En qué programa estamos? Programa libre y licenciatura en lengua Licenciado. extranjeras. Licenciatura. Entonces el código, para que lo busquemos más rápido, 50343. 50. 50343. Ahí le aparece. Ese es el código en que estamos. Zona, ¿su merced a qué zona pertenece? SCAP. Cúcuta. Listo. Entonces ahí vamos a dar todos, porque aquí en este CIPAS y cada vez que hacemos CIPAS, hay personas de todo el país. Entonces dejamos zona igual, todos, centro, todos. ¿Listo? Y vamos al Sí. curso. El curso, ¿qué curso estamos? ¿Cómo se llama el curso en que estamos? Introducción a la licenciatura. Correcto. Entonces el código, por favor, escriban 5034. Introducción a la No, no, busque el código, por favor, porque es que ahí hay varios códigos. 5034 38 688. 30. 5034 38 688. Ese es el que está ahí, Galo. Listo. Bueno, ahí ya aparece, sí, que ya le aparece los CIPAS que estamos desarrollando durante esta semana. Durante la semana, desde el día martes hasta el día de mañana, el día sábado, los profes de la Sí. escuela estamos haciendo diferentes CIPAS. Entonces, como a mí me corresponde el día de hoy, vea la fecha, hoy de 10 a 11:30, entonces le vamos a ir donde dice, si ya está matriculada, le va a dar clic, me Sí, interesa. ya yo a este pues obvio ¿Ya se sí, matriculó? sí, ese sí. ¿A Y ese sí? en este que Entonces, estamos, sí, sí, señora, este sí. sí, bueno, entonces ahí ya, para los que no lo han hecho, entonces ahí escriben, me interesa, y le dan clic ahí y ya les va a quedar en su campus que ustedes escribieron al CIPAS dinamizado por docentes. De esta manera quedan ustedes escritos. ¿Listo? Es el ejercicio para que ustedes queden Ay, escritos. Señora, aceptar, aceptar. y ahí Listo. aparece. Ujú. Y ahí les aparece, ¿cierto? Entonces, bien, listo. Muchas gracias por su colaboración. Ahí ya apareció que su merced está escrita en el CIPAS dinamizado por docentes que se está orientando durante toda la semana. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la forma de escribirnos? Ok. Muchas gracias, Cindy. ¿Ya todo lo hicimos? Hay conmigo Bueno, 14 profe, ya dejo de personas. compartir. Sí, señora, no hay problema. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna dificultad a la hora de escribirse? Por acá me dice que bien. Adriana, le recomiendo que por favor salga de un momentico y vuelva a ingresar. ¿Listo? Ya hicimos el ejercicio de escribirnos al CIPAS. ¿Alguno tiene alguna dificultad o ya todos nos escribimos? Un cordial saludo a la profe Yanira. Buenos días, profe. Buenos días, estudiantes. ¿Cómo les va?
Profesor, estoy Bueno, aquí por si necesitas algún apoyo o algo. Entonces, Listo, sí, señora. ¿listo? Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, 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 profe. estimado estudiante, entonces ya todos recibieron allí el CIPA dinamizado por docentes. Bueno, entonces la idea es que nos podamos escribir a estos CIPAs. Recordemos que hay una variedad durante toda la semana. Se les envió por todos los medios, correo electrónico, por el foro, por plataforma y por Teams. Esta semana los docentes de la escuela estamos orientando el CIPA dinamizado por docentes que, eh, que tiene relación a el marco común europeo, ¿sí? De acuerdo a la tarea número 3. Entonces, la idea era que nos escribiéramos para poder participar del CIPA. ¿Listo? Este fue el primer ejercicio. Ahora vamos a empezar allí con la dinámica de la actividad del día de hoy. Les voy aquí a compartir pantalla un momento. Damos la bienvenida a los que se están llegando por ahora. No sé si Adriana tiene alguna dificultad, pero dice que está en espera, que quiere cuelgue la llamada y vuelve a ingresar para que no quede allí, sino que puede ingresar en forma correcta. Bueno, aquí yo les acabé de enviar la invitación, aquí están, la invitación de cómo hacer el ejercicio y aquí tenemos el horario de la semana que se ha enviado para que ustedes puedan participar. Estamos hoy viernes en la jornada de 10 a 11 y media, donde vamos a dar pues, las orientaciones antes de CIPAS y se les envió una pieza gráfica. ¿Listo? Bueno. Vamos a compartir de nuevo. Les voy a compartir de nuevo por acá por el chat la información si alguno no tuvo la facilidad de poderse inscribir al CIPAS. Entonces lo voy a enviar allí para que ustedes puedan hacer el ejercicio. De nuevo, ya se ha enviado anteriormente. Yo se lo voy a enviar para que ustedes lo puedan hacer. Ahí el paso a paso de cómo hacerlo. ¿Listo? Ahí se los envié de nuevo. Inscripción de CIPAS paso a paso. Bueno. Listo. Le voy aquí a compartir pantalla. Compartir pantalla. Aquí. Me confirma si ven ahí mi presentación. Cuando yo comparta pantalla no los puedo ver, entonces por favor, si van a participar, pueden abrir el micrófono y con mucho gusto le doy la palabra. O me informan porque es que desde acá no los puedo ver. O si quiere, por favor, de pronto le solicito el favor muy amablemente a Cindy. Si alguna va a preguntar algo, entonces me informe para yo poder parar y darle la palabra a la estudiante. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman si ven ahí la pantalla? Sí, profe, ahí estamos. Sí, Listo, señor. muchas gracias. Bueno, entonces el CIPA dinamizado por docentes de esta semana tiene como nombre Lineamientos y Estándares de la Enseñanza del Inglés. CIPA dinamizado por docentes. Este sería el cuarto CIPAS que hemos desarrollado durante este periodo académico. Vamos a escribir ahí en el chat para ustedes qué significa la sigla MCER. ¿Qué significa para ustedes MCR? Escriban ahí en el chat y el que quiera participar, abre el micrófono y lo puede decir. MCER. ¿Qué es para ustedes esa sigla? De lo que han leído, lo que han escuchado. Escriben en el chat y si quiere abren el micrófono y lo pueden decir. ¿Las escucho? ¿Qué significa MCER? ¿Ninguno? Es el marco común europeo, no me acuerdo lo último, profe. Ok, bien, muchas gracias por participar. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe? Bueno, entonces aquí tenemos
la explicación. Vamos a ir hablando poco a poco. La idea es que podamos todos participar, no que el profesor hable y hable, sino que todos podamos participar en forma muy activa. Entonces, ¿qué significa MCER? Entonces, el MCR es la sigla que nos informa que es un marco de referencia, ¿sí? Marco Común Europeo de referencia, el marco de referencia de recomendación internacional para describir el dominio de un idioma inglés. Ese marco nos va a identificar o nos va a decir en qué nivel de inglés estamos nosotros. Este marco no solamente nos va a medir el nivel de inglés, también va a medir el nivel de francés, portugués, cualquier idioma, ¿sí? Va a ser, nos va a medir ese nivel. ¿Cómo se mide el nivel? Este marco es un marco internacional y hay unas pruebas internacionales en donde uno, para poderlas realizar, pues tiene que pagar estas pruebas, porque son pruebas extracurriculares en donde uno ha estudiado y cuando ya quiera tener ese certificado de inglés internacional, entonces uno lo paga de acuerdo al examen que uno quiera y le van a medir si está en un nivel básico, un nivel intermedio o un nivel avanzado. Digamos ya avanzando de eso. También es una escala establecida por el Consejo Europeo. Eso fue entre 1989 y 1996, que fue específicamente diseñada para aplicar a cualquier idioma europeo, ¿cierto? Y describe las competencias que miden las 4 habilidades lingüísticas que uno debe poseer. ¿Cuáles son las 4 habilidades del ser humano a la hora de comunicarse? En español, el hablar, el leer, el escribir y el escuchar. En inglés, entonces el hablar, el speaking, el leer, el reading, el escribir, el writing y el escuchar, el listening, ¿cierto? Entonces cuando uno presenta la prueba, allí esta prueba nos va a medir esas 4 habilidades o esas 4 competencias y en cuál de esas 4 competencias yo tengo mayor habilidad y cuál tengo que reforzar, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la prueba, pues allí le va a salir como un score, sacó un porcentaje de tanto, pero cada una de las competencias pues le va a medir en qué nivel está, si es alto, si es básico o si es bajo, ¿cierto? Ya vamos a hablar de esa parte. Y recordemos que este marco como europeo eh, no solamente es para el idioma inglés, también lo va a identificar en cualquier tipo de idioma. Pregunto, ¿alguno de ustedes o alguno de ustedes ha hecho la prueba y saben qué nivel está? ¿O ha hecho alguna prueba de inglés? No, señor. ¿No? Bueno. Entonces, hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque estas pruebas, cuando uno ya va al campo laboral, le están solicitando las empresas, los colegios, las universidades, que uno tiene que tener un certificado de inglés. Por eso es importante conocer en qué consiste y cuando ya tengamos pues la habilidad de poder hablar, leer, escribir, escuchar, presentar alguna prueba de estas, que son bastantes, y poder tener como ese score o ese resultado de en qué nivel estoy en inglés. Aquí tenemos los niveles de inglés según el marco europeo. Nos dice que bueno, cómo adquiero estos niveles? Hay institutos de formación informal o institutos de formación formal, ¿sí? En donde las personas van y estudian. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, hay institutos, por ejemplo, el Oxford o el Colombo, en donde los estudiantes que están en el colegio o los estudiantes que están en la universidad quieren reforzar el inglés y van a esos institutos y le venden un paquete de cierta cantidad de horas y les dice que vamos a empezar, bueno, hacen una prueba, y en esa prueba les dice, bueno, usted está en el nivel A1, vamos a empezar desde lo básico, vamos a ver, les voy a vender
un ejemplo, le va a vender 100 horas. En esas 100 horas se supone que usted debe aprender un inglés A1 para luego quedar en un nivel, para luego pasar a un nivel A2 exclusivamente. Eso no lo puede medir el instituto. Eso lo mide realmente en qué nivel está una prueba internacional. Lo que el instituto le va a dar a usted es que usted cursó y aprobó un curso de 100 horas en donde se supone que debe tener un nivel A1, un nivel A2 o un nivel B1, un nivel B2, ¿cierto? Pero lo que realmente ustedes tienen que hacer es cuando ya tengan un bagaje, el léxico del idioma inglés en el hablar, en el escribir, en el escuchar, van a hacer una prueba internacional para ver en qué nivel realmente están, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Primero, estudiarlo. ¿Cómo lo estudio yo? En forma muy autónoma. No nos podemos quedar solamente con lo que la universidad me da en las horas que la universidad tiene planteadas o en lo que yo pueda escuchar, ¿no? La idea es que ustedes puedan, eh, en forma muy autónoma, practicarlo en casa, crear, crear conversatorios o crear club de amigos en donde puedan hablar en inglés, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando me dirijo al trabajo en el bus, entonces me pongo a escuchar música en inglés o me pongo a escuchar videos de YouTube que son tutoriales en inglés, ¿sí? Eso me ayuda a mejorar el listening y a aprender palabras. Por ejemplo, a veces uno dice palabras que pronuncia mal y las puede ir escuchando en forma muy coherente para luego ya decir, no se dice así, sino se dice de otra manera. Eso ayuda a mejorar la parte del listening. Y los clubes de conversación entre amigos, entre compañeros, entre mi hijo, entre familiares, así dirán, pero está loco para hablar inglés. No, voy a hacer un club de amigos para poder empezar a fluir ese idioma. Entonces, es importante que hagamos el ejercicio fuera de que lo que yo voy a ver en la universidad en inglés 1, inglés 2, inglés 3, también tengo que practicarlo para poder elevar o levantar mi nivel de inglés. Acá nos dice esos niveles de inglés según el marco común europeo que se compone en 6 niveles. Nivel 1, nivel A1, nivel A2, nivel B1, nivel B2, nivel C1 y nivel C2. Entonces, el A1 y el A2, sobre todo el A1, es un nivel beginner, un nivel de principiantes. El nivel B1 y B2 es un nivel intermedio. Y el C1 y el C2 es un nivel avanzado, ¿cierto? ¿Cómo yo sé en qué nivel estoy? Entonces, repito, tengo que hacer una prueba internacional, por ejemplo. Hay pruebas que son costosas, hay pruebas que son cómodas, pero entonces yo voy a un instituto en donde digan se hacen o se certifican inglés internacional. Y ahí me van a vender un curso, ¿sí? Entonces voy a colocar un ejemplo, el curso se llama Artist General o Artist for Teacher, el Artist. Entonces voy a ir y a presentar el curso, pero me dicen si usted ya tiene, a mí me preguntan, ¿usted ya tiene un nivel de inglés? O lo va a presentar. Si no tiene un nivel de inglés, entonces ellos me van a vender unas horas para poder nivelar, ¿sí? Para conocer la prueba. Y si yo ya tengo el nivel de inglés, entonces yo la presento y necesito el certificado y que debo quedar en un B1 o un B2, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan, durante el tiempo, adquirir el idioma en forma muy autónoma, en la hora de clase, con las diferentes actividades que los profesores proponen, con las diferentes actividades extracurriculares que la universidad les propone y cuando ya tengamos ese nivel, entonces voy a presentar una prueba internacional en donde me va a evaluar en qué nivel realmente estoy. ¿Listo? Acá nos dice que un nivel A1, dice marco como europeo de referencia A1, un nivel A2 y un nivel B1, acá sería B1, B1, 1, B1, 2 y B2. Aquí no solamente nos divide hasta eh, un preintermedio, un intermedio y un intermedio alto. No alcanzamos a identificar allí el C1 y el C2. El C2 ya es una persona que habla el idioma perfectamente, ¿cierto? Lo habla y se defiende perfectamente. ¿Por qué hoy en día, para todos, la pregunta, ¿por qué hoy en día es importante aprender inglés? ¿Cuáles
cuáles son las razones de aprender inglés, ¿sí? Porque es importante aprender inglés. ¿Quién me colabora con esa pregunta? Dando respuesta a esa pregunta. Pues por la globalización, que todo el mundo está conectado y el idioma internacional es el inglés, por ahora. Ujú. Sí, muy bien. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a San Andrés? ¿O ha podido viajar a otro país? Voy a colocar el ejemplo de San Andrés. Me cuentan que cuando las personas llegan allí a San Andrés, lo recibe una persona allí de la isla y le preguntan, ¿habla usted español o habla usted inglés? Si habla español, pues el señor que lo está atendiendo le va a hablar en español, pero si habla en inglés, él le va a hablar inglés de la forma como él lo entiende y se van a defender. Entonces, me dice la estudiante que ¿por qué va a aprender inglés? Porque nos va a abrir nuevas puertas, vamos a aprender nuevas culturas. Y porque es un idioma universal, ¿cierto? También es importante hoy en día, cuando uno salga de la universidad o cuando uno sale del colegio y uno va a presentar una hoja de vida, inmediatamente le preguntan qué nivel de inglés tiene, ¿cierto? Entonces uno tiene que presentar un certificado que diga yo tengo un nivel, una 1, una 2 para poder adquirir un trabajo, ¿cierto? Fuera del, ¿qué campo laboral, para otra pregunta, qué campo laboral me habilita a aprender inglés? ¿Ustedes qué piensan? Si yo sé inglés, ¿en qué campo laboral puedo ejercer poner en práctica ese idioma? ¿Ustedes qué piensan? Pues técnicamente el inglés es indispensable para todas las áreas de campos laborales actualmente. Sí, señora. Sí. Entonces, hoy en día, no solamente el profesor de inglés, el que va a enseñar inglés en el colegio, el que va a enseñar inglés en la universidad, el que va a enseñar inglés en el instituto, tiene que aprender inglés para poder enseñar. Hoy en día, cuando uno va a trabajar en alguna empresa, le están pidiendo que sepa algún tipo de idioma. Los documentos que uno descarga por internet están en inglés. Si uno va a ir, por ejemplo, si uno quiere, fuera de ser docente de inglés, también puede ser un traductor simultáneo, ¿cierto? También uno puede trabajar en empresas o en call centers que necesitan personas que atiendan y vendan productos, por ejemplo, la plataforma Amazon, ¿cierto? Entonces, todas estas personas necesitan manejar un idioma inglés para poderse comunicar, ¿cierto? Que en una multinacional llegan muchos extranjeros, necesitan una persona que les hable en inglés y que pueda tener una buena comunicación con ellos, ¿cierto? Eso es importante. No solamente en el ámbito de la docencia se necesita que el docente profundice y aprenda, sino también hay otros ámbitos laborales en donde podemos también ejercer el inglés. Entonces es bien importante esa parte. Hay ciudades capitales en donde, voy a dejar de compartir aquí la pantalla, sí, pues es casi el mismo. No entendí la pregunta. Dice el Cambridge el Cambridge pertenece, dice, no, pero no. Bueno, por acá hay varias preguntitas por acá. En el chat, día, consulta para sección de cifras. Bueno, por acá la relante respuesta a Jimena, ese no es CIPA de primera matrícula, el CIPA de primera matrícula es en horas de la tarde, para que por favor se escriban allí a este ejercicio. La primera matrícula está debajo de los cursos. Bueno, aquí está dando respuesta. Gracias por la respuesta allí. Listo. Bueno, le voy aquí a compartir, voy a dejar de compartir aquí la pantalla, perdón, el video, y le voy a compartir acá una página. Me confirma si ven ahí la página. Ahí ven la página. Sí, señor. Sí, Sí, profe. dice acá los niveles según el marco común europeo y cómo puedo saber mi nivel actual. Entonces, en esta página, yo se la voy a compartir ahorita por aquí, por el chat. En esa página nos dice los niveles según el marco común europeo. Y acá están, ¿qué es el MCER? Acá nos dice el concepto, ¿cierto?
Luego nos da una comprensión, acá nos da unas habilidades, dice que son 4 habilidades lingüísticas, con capacidades o destrezas. Estas 4 habilidades lingüísticas son el hablar, el escribir, el leer y el escuchar, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias, los diferentes niveles? ¿En qué nivel hace un acento internacional para cada programa? Acá hay en algunas universidades, al salir, por ejemplo, si usted quiere estudiar alguna licenciatura o si quiere estudiar alguna actividad como un posgrado, ya sea una especialización o una maestría, están pidiendo que los estudiantes tengan un nivel de inglés B2, ¿cierto? Entonces, debo estudiarlo para poder adquirir ese nivel. Entonces, acá dice que el nivel tiene como una duración de 160 horas, eso es lo que yo les decía anteriormente. Hay institutos que venden programas de cursos de A1, A2, B1, B2, pero lo que venden ellos es realmente las horas de preparación o las horas de adquisición de ese idioma, ¿cierto? La idea es que uno del colegio salga de grado 10º y 11 con un nivel de inglés y lo siga practicando o lo siga estudiando en algún instituto de educación formal para poderlo practicar y poderlo adquirir con mucha más habilidad. Cuando ya tengamos esa habilidad, entonces ya sí voy a presentar una prueba internacional. También tenemos ese marco común europeo, dice que los niveles de inglés, los niveles de alemán, niveles de francés, ¿sí? Llegan hasta nivel B1, acá están los de francés y alemán. Para alcanzar un nivel de español, también llegamos hasta C1. Nosotros hablamos español, pero a veces no tenemos esa habilidad para poder tener una conversación con alguna persona, o a veces nos confundimos y decimos algunos extranjerismos o decimos algunos barbarismos. Por ejemplo, en vez de decir, dice, ahí, a veces uno escucha aiga, es decir, haya, barbarismos tales como entre para adentro, salga para afuera, suba para arriba, baje para abajo. Esos son solecismos y barbarismos que a veces cuando uno está hablando no se da cuenta y los dice, ¿cierto? Debes tener mucho cuidado a la hora de hablar español. Lo mismo a la hora de escribirlo. Es importante que nosotros escribamos el español o lo escribamos en español, pero también cuando hagamos esa escritura del español tengamos esa corrección de hacer una relectura y poder comprender lo que realmente uno está escribiendo, ¿cierto? Y a veces en las pruebas nos damos cuenta, los estudiantes de grado 11, en las pruebas del ministerio, en las pruebas IFES, antes estaban las preguntas en forma interpretativa y en forma muy allí eh, para no argumentar. Hoy en día las pruebas tienen una connotación en donde el estudiante tiene que revisar el texto y que ese texto le vamos a dar una forma crítica, una lectura crítica al texto para poder uno comprenderlo, ¿cierto? Entonces, cada vez se está desarrollando mucho mejor las habilidades de poder comprender, de poder hablar, de poder escribir, ¿sí? El CIPAS anterior te dieron algunas pautas de poder hacer una buena escritura frente a lo que estamos trabajando en la tarea 2 y tarea 3. Tenemos aquí los niveles de inglés según el marco común europeo. Entonces acá dice que hay unas destrezas, unas habilidades y unas capacidades. Entonces tenemos acá que el A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2 son los niveles en donde yo voy a ubicarme según mi capacidad o habilidad eh, eh, de saber y poner en práctica el inglés. En el A1 se entiende y elabora unas estructuras básicas tanto al oral como por escrito. Entonces, por ejemplo, hay personas, sobre todo estudiantes de grado 11 que ya han salido o cuando ya empiezan a estudiar en la universidad, que tienen un nivel A1, un A2. Por ejemplo, manejan el verb to be, hacen oraciones simples, hacen una presentación de ellos mismos, hacen una introduce yourself de cada persona en forma oral y en forma escrita. Entonces manejan un vocabulario sencillo, básico, para poderse comunicar, ¿cierto?
Pero ya en cambio, en un B1, en un B2, acá nos dice que tiene la capacidad de entender, elaborar y comunicar nociones complejas en el ámbito tanto personal como profesional. Entonces, ya allí, en un nivel B1, un B2, ya se tiene que hablar fuera de la parte personal, ya tengo que manejar también un vocabulario técnico, ¿cierto? En inglés. Y hay palabras o hay oraciones que, por ejemplo, los phrasal verbs, que me van a ayudar a poder darme a entender en ese vocabulario. Entonces, vuelvo y repito, en esos niveles uno va a ir avanzando poco a poco, en forma muy autónoma, estudiando, ya sea en un instituto de educación formal, ya sea en forma autónoma y con la universidad. No nos creemos solamente que la universidad nos está dando la clase que se demora 1 o 2 horas, sino que también tenemos que nosotros en forma muy independiente poder avanzar en este proceso. Uno, podemos ver videos o tutoriales en YouTube. Dos, escuchar música en inglés. Tres, hay el listado de verbos regulares y verbos irregulares. Me los tengo que aprender. Entonces, no hay una forma metodológica o no hay una forma en donde yo diga cómo me los aprendo. No, la única forma de aprendérmelos es de memoria. Entonces, como hay un listado de verbos, por ejemplo, los verbos irregulares que cambian todas sus formas, yo cojo el listado en presente, en pasado y en past participle y me lo voy aprendiendo de 5 en 5. Por ejemplo, le digo en presente, be, en pasado, was y en past participle, been. Ya me aprendí 3, en presente, en pasado y participle. Luego coge el siguiente, el verbo ir, go, presente, went, en pasado, y gone, en past participle, y así. Y así me voy a aprender los verbos para poder tener ese vocabulario, ¿sí? No hay otra forma, sino es memoria a la hora de adquirir los regular verbs y los irregular verbs, que son fundamentales a la hora de hacer oraciones coherentes en presente, en pasado y en cualquier tiempo verbal, ¿cierto? Entonces, por favor, practicar la adquisición y el idioma inglés. Espera que me hace mucho. Ahora tenemos una pregunta. ¿Por qué enseñar inglés en Colombia? ¿Cierto? En la primera dinámica vimos el marco común europeo, ¿sí? Que es un documento que está allí en plataforma. Yo se lo voy a compartir allí en el chat. Ustedes tienen que descargarlo y leerlo en qué consiste y cuáles son los niveles y cómo voy a adquirir esos niveles. Ahora, porque hay una pregunta de que ¿por qué enseñar inglés en Colombia? ¿Ustedes por qué creen que es importante enseñar inglés en Colombia? Bueno, para ser sincera, profesor, Señora, pues Colombia es, según los marcos internacionales, es uno de los países de Latinoamérica con peor nivel de inglés a nivel internacional. Y ujú, pues creo que es necesario que los jóvenes, y no solamente los jóvenes, también las personas mayores, aprendan un nuevo idioma, aprendan una nueva habilidad, porque está comprobado científicamente que esa maniabilidad ayuda para el cerebro, la adquisición de nuevas habilidades. Y una de las que más son beneficiosas es la adquisición de un nuevo idioma, y que mejor que el idioma inglés. De hecho, el aprendizaje en ujú. idiomas está comprobado que puede ayudar a ciertas enfermedades neurogenerativas como el Alzheimer. Muchísimas gracias. Excelente su punto de vista, excelente su aporte. ¿Alguien más? Yo opino que, ¿me escuchan? Sí, señora, claro que sí, fuerte y claro. Opino que es importante aprender inglés porque como Colombia es un país turístico y pues la mayoría son turistas ingleses y también es un idioma muy estándar que literalmente todo el mundo lo debe saber y es importante para comunicarnos mejor y pues las ofertas de trabajo también son muy buenas. Ok, muchas gracias, sí, señora. Bueno, ¿por qué es importante aprender inglés? La primera estudiante que habló dijo que Colombia tiene un bajo nivel de inglés. Hace unos años atrás hubo una prueba internacional que se hizo en Latinoamérica y cuando se dio el resultado de ese análisis, de esa información, Colombia quedó en rojo, ¿cierto? Colombia y otros países quedaron en rojo.
porque el nivel de inglés es bastante bajo en las personas que hicieron la prueba y no quedó como suficiente lo que se sabía o lo que la estadística nos estaba presentando. El gobierno, con una política educativa, sacó una resolución que decía que a partir de la fecha se iba a mejorar el inglés en Colombia. ¿Y cómo? A través de un proyecto que se llamaba, en esa época se llamaba Colombia Bilingüe. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a implementar en los colegios públicos, se pasó de tener 2 horas de inglés en bachillerato a tener 3 horas de inglés. Y en los colegios públicos en básica primaria, de tener 1 hora de inglés y poderla convertir en 2 horas de inglés. Pero ustedes saben que en los colegios públicos en básica primaria, por lo regular, el docente de inglés es el mismo docente que da matemáticas, sociales, español, ciencia y todas las materias. Entonces, el profe de inglés, ¿qué es lo que puede enseñar? Puede enseñar es vocabulario, ¿sí? Les copian el tablero, las partes del salón de clase en español, les dice busquen allí en el diccionario ese vocabulario y tradúzcalo. Y ya se acabó la clase. Cuando el estudiante de grado quinto se gradúa y pasa a bachillerato, y en bachillerato puedo regular, hay uno o dos docentes de inglés, pues se va a encontrar con la dificultad que el profe de inglés les va a hablar en inglés y el estudiante no va a entender. Entonces, ¿qué se tuvo en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta esa parte? Y hubo una investigación sobre eso. Entonces, los estudiantes de primaria pasaban a grado sexto con un bajo nivel de inglés y el docente les iba a enseñar el verb to be o el simple present, y los estudiantes no sabían porque solamente habían aprendido vocabulario. Entonces, los profes, en la propuesta que les estoy contando, los profes de bachillerato decidieron en ese momento coger a los estudiantes de grado 10 y 11 y que ellos fueran a básica primaria por grupos y a través de actividades lúdico-pedagógicas enseñarles a los estudiantes de primaria inglés, a través de canciones, a través de sopas de letras, a través de crossword, pues, diferentes actividades para que ellos se motivaran, ¿cierto? Esa estrategia en el colegio en el que estoy comentando sirvió. ¿Por qué? Porque le dio una ayuda al docente de inglés de primaria, pero también levantó o elevó un poco el nivel de inglés de los estudiantes de grado cuarto y quinto, para que cuando llegaran a bachillerato, pues no tuvieran esa dificultad, ¿cierto? Pero, y a los profesores en ese proyecto de Colombia Bilingüe, también los profesores de inglés les hizo una prueba y algunos pues que tuvieron un nivel bajo, el gobierno los invitó a participar en convocatorias para irse a un país llamado Belice, aquí en Centroamérica, a estudiar un mes inglés. Otros se fueron a San Andrés con los nativos a estudiar un mes inglés y otros fueron a otros países, ya sea Estados Unidos o Australia, a estudiar inglés. En esa época fue Colombia Bilingüe, ¿cierto? Ese fue el proyecto que el gobierno de turno sacó por el momento, pero no nos podemos quedar en que se hizo una política educativa frente a esa actividad, pero no se continúa. La idea es que se pueda continuar y motivar al estudiante a aprender, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que en Colombia se aprenda inglés, ¿cierto? Y fuera de eso, aprender inglés motiva el cerebro a una adquisición de un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros como personas tenemos unos presaberes, unos preconceptos, y cuando adquirimos un nuevo concepto, lo vamos a asimilar. Y al asimilarlo, ese nuevo concepto se va a quedar allí estancado, y es decir, lo adquirí, ¿cierto? Pero el idioma se tiene que practicar. Si yo no lo practico, pues seguramente se me va a olvidar. Lo tengo que es practicar. ¿Listo? Entonces es importante que uno lo practique para poderlo adquirir. Y ustedes saben que en Colombia, por ejemplo, cuando uno estudia algún tipo de idioma, no se va a quedar solamente en que lo estudié allí en el instituto o lo estudié en la universidad, la hora y media o las 2 horas, y cuando salgo de la universidad se me olvida. No, tengo que seguir practicando. Hay unas investigaciones en donde dice que los estudiantes de cierta universidad practicaban inglés a través de conversatorios, a través de club de inglés. Ellos mismos se llevan como voluntarios
a los colegios a dar charlas, ¿sí? Y eso hacía que ellos perdieran el miedo y podían adquirir el idioma. Entonces, la invitación es que en forma muy autónoma nosotros lo practiquemos. Vamos a ver este video que nos dice y nos habla acerca del programa de aprendizaje del inglés en Colombia. Entonces voy a dejar de compartir acá un momento, lo voy a compartir desde YouTube, y nos queda mucho más fácil unir los sonidos acá. Vamos a compartir esta parte. Esto ya lo compartimos, esto. Ya acá está. Me confirman ahí si lo pueden ver y si se escucha. Sí, señor. Contar que se escucha. Este es el nivel Señora, ahí se ve. de inglés con el que Sí, se actualmente escucha. Ok, listo. Vamos a empezar a colocar de nuevo. Por favor, cuando terminemos el video, levantamos la mano o abrimos el micrófono y hacemos algún tipo de acotación. Este es el nivel de inglés con el que actualmente terminan los estudiantes la educación básica y media. Y la meta es alcanzar este nivel en un corto plazo. En este sentido, desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales se han propuesto metas importantes para lograr aumentar la población bilingüe y el nivel de inglés de los docentes, que actualmente está acá. Y se quiere aumentar a por lo menos... Y es que hay muchas razones por las cuales el dominio de una lengua extranjera es importante para los individuos y sus comunidades. En el caso del aprendizaje del inglés, resulta necesario comprender todo el contexto, de manera que las decisiones que se toman para mejorar su enseñanza sean bien informadas y generen el impacto deseado en la vida de los colombianos. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ¿por qué aún estos niveles son tan bajos? ¿Habrá factores que aún no se han considerado a fondo? Con este propósito, y para conocer mejor las percepciones que se tienen sobre el inglés, su aprendizaje y utilidad en el país, el British Council encuestó a 1.000 colombianos, principalmente entre los 19 y los 35 años de edad, con quienes se abordaron temas como sus ocupaciones, nivel de ingreso, interés, puntos de vista positivos y negativos sobre el valor de aprender inglés, así como también sus habilidades en el uso de este idioma. En este estudio, que es el primero de su tipo que se realiza en el país y del cual surgirán nuevos análisis y estadísticas, se encontró que la principal razón que tienen las personas para estudiar inglés es completar los requisitos para la universidad, conseguir un mejor empleo y la obligación de estudiar inglés en el bachillerato. Otras razones que se mostraron como importantes son tan variadas como acceder a más recursos de información, crear una red personal y profesional más amplia, viajar, y también se reconoce que el inglés es el idioma universal en los negocios y una herramienta esencial para comunicarse con los clientes. Sin embargo, llama la atención Por favor, el micrófono abierto. ¿Me colabora a encerrarlo, por favor? que, a pesar de reconocer estos factores por los cuales es importante, solo el 8% ¿Algún compañero que le diga a la compañera que tiene el micrófono abierto? Yo te estaba llamando ahorita y estaba allá sin hacer. Mira, compré compu. Compré compu. Por favor, algún compañero que le diga a la compañera que tiene el micrófono abierto. Profe, entonces silénciela. Es que estoy aquí presentando el video, entonces dígale, por favor. Ya creo que ya lo silenció. Listo, muchas gracias, muy amable. de las personas reportó como necesario el uso del inglés en su trabajo. Inglés en Colombia también aborda el contexto del país y sus regiones, encontrando que aunque las características del país hacen de la implementación de políticas nacionales todo un reto, en Colombia el 4,1% de la población habla inglés y se estima que al menos 11 millones de personas están estudiándolo en escuelas públicas y privadas, desde la básica primaria hasta los diferentes niveles de educación superior y a través de programas privados de aprendizaje. Pero a pesar de esto, el costo, la falta de acceso a subsidios del gobierno. No soy bueno para aprender idiomas. No tengo tiempo. No viajo a países de habla inglesa. Nadie en mi familia habla inglés.
Son circunstancias que a menudo son consideradas como barreras para comenzar un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Los profesionales consultados por el British Council para este estudio provienen de diferentes áreas del conocimiento y trabajan en diferentes industrias, pero en general asocian el uso del inglés con una mejor calidad de vida. De hecho, y según este estudio, 80% de quienes ganan al menos 4.800.000 pesos son bilingües. Hay muchas oportunidades en Colombia. La relación entre el inglés, el desarrollo del capital humano y la internacionalización ha cambiado. El inglés es ahora un factor en la agenda de competitividad y de ahí su promoción a nivel nacional. Lo hallado en esta investigación del British Council muestra un ambiente propicio para aprender inglés si se tienen mejores oportunidades de acceso. Este estudio analiza seriamente y por primera vez las diferentes variables y referencias necesarias para la toma de decisiones en torno a la política educativa. Entonces, para tener un mejor panorama sobre el impacto y el rumbo de la enseñanza del inglés en Colombia, lo invitamos a leer esta investigación en su totalidad ingresando aquí. Listo, muy bien. Aquí nos dan un ejemplo a través de ese video de por qué es importante hoy en día adquirir el idioma inglés. Entre ustedes, ¿qué barrera han pensado o qué barrera se les ha presentado a ustedes para adquirir el idioma? Eh, ¿Quién quiere participar? Liz, muy bien, levanta la mano. Irini. Pues, profesor, principalmente fue la falta de pasión o la propia autonomía, por ejemplo. En mi caso Sí. fue esto, el que a mí no me gustaba el inglés, yo renegaba mucho el inglés y también era, Ujú, a mí me lo habían enseñado. Ya después sí. cuando decidí dedicarme a la licenciatura en inglés, pues Ujú, fui adquiriendo cierta autonomía a que también hay personas, en mi caso, que sienten que no avanzan, pero viendo desde el inicio, que yo era, no podía ni entender ni lo más básico, ahora poder leer artículos científicos en inglés, claro, con ciertas dificultades, ujú, pues veo que uno va avanzando, que uno en verdad sí avanza, y esa es la principalmente la barrera que yo veo en las adolescentes o ujú. personas del casco urbano, y es la cierto sesgo del impostor, que tú crees que no estás avanzando cuando la realidad es que del inicio a donde estás hubo un gran trecho. Gracias. Ujú. Sí, señora, muy bien. Excelente su participación. Hay personas que de pronto estudian inglés, han pagado, tengo ejemplos de amigos que han pagado millones de plata en diferentes institutos de formación formal, pero cuando uno les dice vamos a hablar en inglés, pues establecen una barrera, les da pena, les da miedo, dice que no han aprendido, que los profesores no enseñan, ¿sí? Pero les recuerdo que es uno de los primeros pasos es tener el amor, la pasión, el entusiasmo por adquirirlo. Y otro paso importante es la autonomía. Si yo no me formo en forma autónoma, muy seguramente, pues cuando yo vaya a ponerlo en práctica, pues no lo voy a tener, ¿sí? ¿Qué otra persona nos quiere dar como su apreciación frente a esas barreras que ha tenido o que de pronto se ha enfrentado al adquirir el idioma inglés? ¿Alguien más que nos quiera comentar? Por ejemplo, yo también, profe, también lo veía como algo muy difícil. Ujú, O sea, yo decía, no, es que cómo uno puede aprender inglés y ver personas hablando así y tan fluido, pues fluido. a uno ahí como que le ve esa dificultad y dice, no, yo cuándo voy a llegar hasta allá. Ujú, Pero eso es como ahí es donde entra la autonomía, que uno pueda ser capaz de escuchar, de tratar de hablarlo. Por ejemplo, a mí me motivó que yo practico en Duolingo y desde ahí me empezó ujú. a gustar y por eso entré a estudiar español. Licenciatura. Sí, Ok, sí, señora, muy bien. Sí, vuelvo y repito, hay muchas páginas en internet que vienen páginas que son
gratuitas y hay cursos que son gratuitos que uno puede estudiarlo en forma autónoma. Y cuando uno termina un curso de estos, hay una prueba, hay unas pruebas que miden allí. Voy a hacer la prueba en qué nivel estoy. Entonces, ella me arroja una prueba, pero no es una prueba internacional, sino una prueba que me arroja en qué nivel estoy según ellos. Pero es como tener una base fundamental. A veces también el presupuesto que la persona gana no alcanza para que uno estudie en un instituto de educación formal. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. eh, los estudiantes de colegio salen y ingresan a la universidad y algunos desean formarse en inglés o tener alguna formación más avanzada en inglés, ingresan, por ejemplo, al Oxford y allí pues empiezan unos cursos preparatorios para unas pruebas, ¿cierto? Y ellos pues van a tener como esa habilidad porque algunos en la universidad van a ver una transversal que tienen como esa habilidad y otros pues no, ¿cierto? Entonces es importante que uno se vaya formando en forma autónoma. Dando una mano, Jane Eyre. Pues, profesor, sinceramente, mi humilde opinión, hoy en día ya no es Ujú, excusa no adquirir cierta exacto. habilidad, ya que Ujú, las redes sociales y la globalización ha hecho de que cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin importar sus recursos económicos, pueda adquirir la habilidad de manera gratuita. Y exacto, muy siento bien. que el mayor problema de hoy en día es la falta de la motivación y la autonomía y la constancia. Bueno, muy bien. Me acaba de dar 3 puntos fundamentales. Uno, la motivación. Dos, la autonomía y tres, la constancia. Esos son puntos favorables que uno tiene que tener para poder adquirir un nuevo idioma, ¿cierto? Esa constancia, por ejemplo, si uno va y empieza a practicarlo y ve que no ha avanzado, entonces hay que reforzar y hay que seguir avanzando, seguir aprendiendo ese idioma. ¿Por qué? Porque no lo va a aprender de un día para otro, lo va a adquirir en forma muy progresiva. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por compartirnos su idea. Vamos a seguir aquí viendo las diapositivas. Las voy a compartir, listo. Bueno, acá tenemos entonces, en Colombia, tenemos la guía, la guía 22, que son los estándares básicos de aprendizaje del idioma inglés. Se llama Formar en lenguas extranjeras, el reto, lo que necesitamos saber y saber hacer. Entonces, esos estándares básicos de aprendizaje, estándares básicos de competencias de idioma inglés. Existen en español, existe uno que se llaman los DBA, los DBA, que son estándares que van a medir los lineamientos curriculares en las diferentes asignaturas. En inglés tenemos la guía 22, estándares básicos de inglés, y estos estándares son los que van a medir a los estudiantes en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, que son países cerca de nosotros, van a tener su propio estándar. Nosotros en Colombia tenemos este que se llama la guía 22. ¿Y cómo mide este? Entonces acá nos dice que nosotros qué podemos ser. Nosotros somos, el inglés para nosotros en Colombia es una segunda lengua o una lengua extranjera. ¿Ustedes qué creen? En Colombia el inglés es segunda lengua o lengua extranjera. Lengua extranjera, ¿Por qué? porque la mayoría de las personas del territorio colombiano, pues, hablamos español, que es nuestra lengua nativa, No, ¿sí? nativa. Ujú. Entonces, natural, sí. Entonces ya el inglés viene siendo una lengua extranjera que aprendemos como el francés, como el otro, el italiano, ¿sí? Ujú. Muy bien. ¿Y en qué país el inglés se convierte en segunda lengua? Cuando es indispensable para toda la vida, incluso de manera laboral o personal. Un ejemplo de eso es Suiza, que segundo idioma tiene el inglés, junto con demás idiomas. Sí, pero por ejemplo, no irnos tan lejos, en Canadá, ¿qué idioma es la lengua nativa de Canadá?
Francés e inglés. El francés, muy bien. La lengua nativa es el francés, pero la gran mayoría de personas hablan inglés. ¿Por qué? Pues yo pienso que por Canadá es un país donde llegan personas de todo el mundo, donde viven personas de todo el mundo, y pues como está tan cerca de Estados Unidos, se vio como la necesidad de adoptar el inglés como segunda lengua. Excelente su afirmación. Es la necesidad. Nosotros aprendemos un idioma es por necesidad, no es por obligación, ¿cierto? En Canadá, el idioma nativo es el francés, pero ellos por necesidad, por estar allí tan cerca de Estados Unidos, entonces toda la información, todo el comercio, toda la economía, todo ese bagaje cultural se ve desplegado en inglés. Y por necesidad se adquirió el inglés como segunda lengua, no como lengua extranjera. En cambio, en Colombia, nosotros tenemos, como lo decía su compañera, tenemos lugares turísticos en donde, por ejemplo, en esta semana, que estamos en semana de receso escolar de los estudiantes del colegio, en diferentes lugares turísticos de Colombia, el gobierno o el municipio o el departamento o allí estableció algunos jóvenes que reciban los turistas de Estados Unidos o en algún otro país y que les hagan una guía o una orientación por diferentes lugares en el idioma de ellos, ¿cierto? Para que ellos se sientan pues acogidos y no se sientan pues solos, ¿cierto? Bien, muy bien. Alguien que me colabore en leer bilingüismo, otro que por favor me colabore en leer lenguas, segunda lengua y lengua extranjera. Yo, profe. Sí, señora, le escuchamos, bilingüismo. El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Correcto. Entonces, cuando hablamos de bilingüismo es porque ¿qué? Porque alguna persona sabe la lengua nativa, en este caso español, habla inglés y habla francés y habla italiano y habla portugués, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que la persona adquiera diferentes idiomas. Entonces, cuando la persona adquiere diferentes idiomas, va a ser bilingüe. Cindy, ¿Sigo? Hola. Cindy, levanta la mano. Sí, profe. Segunda lengua Sí, señora, la escuchamos. es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas, o la que se requiera para la comunicación entre los ciudadanos de un país. Ok, entonces segunda lengua es dentro del mismo país que hay un lenguaje o un idioma nativo, la persona va a adquirir una segunda lengua y esa segunda lengua le va a servir para tener actividades tales como oficiales, actividades comerciales, actividades económicas, actividades sociales y actividades educativas. A veces cuando hay estudiantes que se presentan a estudiar en universidades extranjeras, de una vez le van a pedir que tenga un certificado internacional en segunda lengua para que ellos no vayan allá a estudiar, sino que ya tengan ese idioma y lo puedan adquirir mucho más, que la habilidad se fortalezca, ¿listo? O también la idea es que cuando hay personas que lo adquieren, empiecen ellos a poder enseñarlo en diferentes instituciones y que se aprenda en forma mucho más lúdica. A veces, desafortunadamente lo digo, en nuestra época de estudiantes, cuando hablo de nuestra época de estudiantes hace unos 30 años, la experiencia que yo tuve con mi profesor de inglés, pues no fue muy agradable en el sentido de que era una pedagogía muy tradicional, en donde le decía saque una hoja y copie los verbos, aquí está el texto, tradúzcalo al español, y no había como hoy en día esa facilidad y esa adquisición y esa forma lúdico-pedagógica de enseñar el inglés, ¿cierto? Hoy en día es, como decía su compañera, es más difícil no aprenderlo que aprenderlo. ¿Por qué? Porque a través de redes sociales, a través de comunidades de aprendizaje, a través de redes de aprendizaje, pues uno lo va a ir adquiriendo en forma muy autónoma. Finalmente, ¿qué es lengua extranjera? Yo. Lengua extranjera. Ah,
Es aquella Lengua, que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las Ujú. condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Listo, muchas gracias. Entonces ahí tenemos las diferentes formas, los diferentes conceptos que nos dan acerca de bilingüismo y la diferencia, ¿no? Entre bilingüismo, lengua extranjera y segunda lengua. Listo. Marlene, levanta una mano. Ya, profe, qué pena. No, tranquila. Bien. Bueno, en el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene como carácter de lengua extranjera. Muy bien, a la persona que lo dijo está en lo cierto. Entonces, dada su importancia como una lengua universal, entonces, en Colombia no se puede hablar que se adquiere el inglés como una segunda lengua, no. Es que se adquiere el inglés como una lengua extranjera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las personas que lo vamos a ejercer, las personas que lo saben, lo van a poner en práctica en diferentes condiciones o fundamentos. Uno, pues ya lo dijimos ahorita, a nivel comercial, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel académico, a nivel social, ¿cierto? Para poder tener una comunicación mucho más fluida con las personas. Eh, Hoy en día hay muchas personas que trabajan en formación virtual con diferentes plataformas. Voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un vecino, una vecina que trabaja desde casa y trabaja con Amazon. Entonces ella a todo momento es hablando inglés con las diferentes empresas, vende productos, compra productos para la empresa donde ella trabaja. Entonces eso hace que eso le exija a ella entender un idioma inglés mucho más avanzado. Y eso está pasando también con diferentes call centers, ¿cierto? Las diferentes empresas necesitan personas que hablen inglés para poder trabajar desde el computador a través de dando referencias o vendiendo productos o comprando productos para su empresa, ¿cierto? Entonces es imparitable la adquisición de un segundo idioma, en ese caso, perdón, la adquisición de lengua extranjera en inglés para poderlo enseñar o poder trabajar. Aquí tenemos en Colombia, cómo está dividido y se supone, ¿no? La idea fundamental del Ministerio de Educación es que los estudiantes de básica primaria, media vocacional y básica secundaria tengan estos niveles de inglés. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una realidad o es o no es posible o si es posible? ¿Ustedes qué piensan frente a esto? Se supone que los estudiantes de grado primero a tercero deben tener un inglés A1, ¿sí? Que es un inglés principiante o un basic. Los estudiantes de cuarto a quinto deben tener un A2 1. Los estudiantes de sexto a séptimo deben tener un A2, que es una A2.2. Los estudiantes de octavo a noveno, un B1, un B1. Y los estudiantes de grado undécimo deben salir del colegio con un nivel B1.2, es decir, un preintermedio 2. Ellos deben ya tener claro el uso y las habilidades de listening, speaking, reading y writing para presentar una prueba internacional. ¿Ustedes creen que esta tabla, estos niveles de desempeño del inglés en Colombia se cumple o qué pasa con estos niveles? No. Buenos Porque, días, sí, instructor. Pues definitivamente en Colombia pues no se cumplen a cabalidad, no se cumplen a cabalidad, no se cumplen a cabalidad por lo que pues realmente en el diseño curricular de la licenciatura de inglés muchas veces pues no se cumplen porque digamos en la educación pública no tiene el mismo nivel que la educación privada. Pues realmente cuando usted prueba eso son las pruebas de Estado, donde casi siempre se posicionan las entidades privadas que las públicas.
mucho por encima. Por lo menos le colocó el ejemplo de acá en Neiva. Acá en Neiva, uno de los colegios que más, pues más tiene como ese dominio del inglés, es un colegio privado que se llama el Colombo Inglés y también el Anglo Canadiense. Son dos entidades privadas y pues yo he podido constatar que realmente si tú hablas con un niño de primaria, puedes entablar una conversación con ellos, con los de la privada, mientras que con una de la pública realmente pues ellos por ahí tendrán un pequeño vocabulario. Ok, pero entonces ahí eso me hace una acotación muy precisa, es que de pronto, y está pasando, que en la formación pública, en los colegios públicos de básica primaria y básica secundaria, no se exige mucho el nivel de inglés, ¿sí? Se exige más que el estudiante aprenda a leer, a escribir y matemáticas, y etcétera, pero el inglés no lo ven como un fundamental. En cambio, en los colegios privados, como se lo acaba de decir, hay colegios privados que son bilingües, que desde grado primero, segundo hasta grado 11 ven algunas asignaturas fuera del inglés, las ven también en inglés. Y eso hace pues, que los estudiantes adquieran conocimiento mucho más amplio y variado de este idioma. Y el resultado fundamental es cuando el estudiante de grado 11 presenta su prueba de ICFES y se le ve el resultado en ese nivel de inglés. Entonces allí va a aparecer que tiene un rango o tiene un nivel o un score en lectura, en escritura, que quedó en B1, en B2, un A1, un A2, ¿cierto? ¿Alguien levantó la mano que no alcancé a verlo? ¿Alguien más iba a participar? Hola, profe. Yo. Señora. Ujú. Pues como decía mi compañera, sí hay una muy gran diferencia en los colegios privados y entre los públicos, principalmente porque en los colegios privados generalmente se aplica el input comprensible, que es básicamente una inmersión total en el idioma, no solamente en, en la materia que es simplemente inglés, sino también en otras materias como español, como matemáticas, y eso también está comprobado científicamente, que mientras más inmersión o mientras más consumo en un idioma, más probable que alguien, sobre todo niños que tienen el cerebro mucha más plasticidad cerebral, adquieran esas nuevas habilidades. Exacto, sí, señora. Y yo considero una cosa importante es que los estudiantes desde muy pequeños se les debe enseñar el idioma inglés con actividades lúdico-pedagógicas. No solamente en que mire el tablero y hay una manzana y la imagen y luego está la palabra en inglés y vamos a parear y vamos a unir con una línea, sino que tiene que ser mucho más lúdico, mucho más pedagógico, mucho más activo, mucho más, el estudiante tiene que participarlo. Y eso se está dando mucho hoy en día en las diferentes en instituciones de educación formal, en donde la pedagogía, las metodologías activas hacen que el estudiante aprenda y eso desarrolla el cerebro del estudiante y motiva al estudiante a adquirir un nuevo conocimiento. Entonces es importante aquí tener claro que cuando la tabla en Colombia, poder empezar a reforzar, y eso se habló en cierto momento en la política pública, en cierto gobierno de turno. Cuando yo hablo de gobierno de turno es porque el gobierno se dedica solamente durante 4 años a ejercer alguna política de educación, pero no la continúa. Entonces, la idea es que se continúe esa formación, sobre todo en que los estudiantes de básica primaria tengan un docente de inglés que les enseñe realmente inglés allí, ¿sí? Y cuando pasen a básica secundaria, el profe de inglés que está allí, pues siga fortaleciendo esas habilidades y lo pueda llevar a un nivel que se exige, que es un B1 o un B2, ¿listo? Bien, entonces hay que revisar esta tablita para poder tener como esa comprensión. Acá vemos un video, vamos a ver un video lo que decía su compañera acerca de esas fortalezas que tiene la adquisición del idioma inglés para nuestro cerebro. Entonces, espérenme un segundito, lo voy a buscar acá, se lo voy a compartir para que lo podamos ver. Entonces, bueno, ya un segundito, acá está. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos entendido la Bien, actividad? profe. Bien, Listo, profe. listo.
Listo, muchas gracias. Ahí pendientes. Ahí vamos a mirar aquí este nuevo video. Ahí se escucha y se ve. No, no se escucha. Ay, no me digan, por favor. Espera un momentico ya. Un momentico, por favor. Ya vamos a verlo acá. Compartir. Tutor, una pregunta. Compartir. El video lo van a mandar al grupo, lo que pasa Sí, es que mi señora. teléfono está Sí, señora. Yo lo voy a enviar al grupo. Yo se lo voy a no enviar estoy ahorita. en casa, entonces Terminamos el va a pagar. CIPAS y se lo voy a enviar allí al grupo. Listo, no hay ningún problema. Ok, porque se me va a apagar el teléfono, entonces no alcanzo a terminar y todavía no estoy acá en el trabajo. Tranquila, no se afane que. Gracias. No se afane que ya ahorita terminamos el CIPAS y le envío el link el link, todos los links que le he mostrado se los voy a enviar. O sea, aquí le comparto con sonido. Listo. Ahora sí, listo. Y acá está. Me confirman si se ve y si se escucha. Ahí. Si tuvieras que hacer una representación. ¿Ya se ve y se escucha mejor? Sí. Sí, hay que Ok. Listo, muchas gracias por Presentación confirmar. gráfica de la educación en Colombia, ¿qué imagen se te viene a la mente? Bueno, FEDesarrollo nos puso ese reto y esto fue lo que nos imaginamos. En esta serie de videos hemos mostrado por qué es que en Colombia el sistema de pensiones está patas arriba y por qué encontrar trabajo es terriblemente difícil. El capítulo de hoy sobre educación es la precuela a estos temas, el punto de origen. Probablemente nos sorprenda la conclusión, así que empecemos por ella. Las personas de menos recursos son las que más llevan del bulto desde el comienzo de sus vidas. No poder entrar a estudiar o recibir educación de mala calidad hace que sea más difícil encontrar trabajo. Y con un trabajo precario, pues es imposible conseguir una pensión para la vejez. Si ya lo sabes, felicitaciones. ¿Pero conoces las causas? ¿Podrías ubicar dónde están las principales dificultades? ¿Qué es lo que como país debemos atender primero? Bien, veamos el paso a paso de esta montaña rusa. Si vives en una ciudad y tus papás fueron a la universidad, muy probablemente estudiaste el mismo tiempo que duran algunas carreras profesionales, pero antes de llegar a primero de primaria. Esto se llama educación inicial. Y en general, ni a los pobres ni a la gente del campo les toca. A veces porque no les alcanza la plata para montarse al carrito. Pero muchas veces porque no tienen ni siquiera dónde hacer la fila, pues la cobertura que tiene el país para este nivel educativo es realmente baja y sobre todo inequitativa. Ahora arranca el tren de la educación básica. La oferta ya es mayor, tanto que de 10 niños solo uno se queda por fuera. Bien por eso, pero muchos ya están grandecitos cuando llegan a primaria. Así empezamos el descenso y crecen las brechas. La proporción de estudiantes que está en un grado acorde a su edad disminuye progresivamente. Y de nuevo, son las personas de bajos recursos y las del campo las que más pierden años. No solo por no haber tenido una educación inicial que los preparara mejor para los retos escolares, sino también porque la vida práctica se les atraviesa, se impone. Bueno, mal que bien siguen en el carro, aunque sea el de los rezagados. Sin embargo, llegas a los 16 años y acá es cuando tenemos que abrocharnos los cinturones. Solo un poco más de la mitad de los jóvenes alcanzan a graduarse de bachillerato. De todos los estudiantes, pues sí, ese es el promedio nacional, pero evidentemente esconde una cifra brutalmente más alta en estratos 1 y 2 y en el campo. Y así más de 450.000 jóvenes colombianos salen a trabajar sin siquiera ser bachilleres. Y de los bachilleres, de cada 10 que sí logran acceder a la educación superior, solo 3 terminan la carrera. Por contraste, los estratos altos, en cambio, se gradúan 9 de 10. ¿Por qué esta diferencia que suena tan injusta? La calidad de la educación que reciben es un tema, pero además, ¿han visto el costo de las matrículas? ¿Han escuchado hablar de los problemas con los desembolsos y los créditos del ICETEX? ¿Conocen lo limitados que son los auxilios para educación superior? Y sumémosle otro problema. Los colombianos tenemos la idea muy equivocada de que los programas técnicos y tecnológicos y la formación para el trabajo son inferiores a las profesiones universitarias.
Miramos estas diferencias desde una óptica clasista porque no entendemos que son modelos de formación que satisfacen propósitos muy distintos. La educación técnica y tecnológica dan habilidades para ocupaciones específicas y cuando los empresarios no encuentran el perfil que necesitan terminan recurriendo a universitarios que no tienen las competencias que buscan. De hecho, lo que muestra el diagnóstico de FEDesarrollo es que la formación profesional para una buena parte de los estudiantes tiene una rentabilidad negativa. Dicho en cristiano, te sale más caro el caldo que los huevos. Lo que invertiste en educación superior muchas veces no lo recuperas. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es sobre acceso a la educación. ¿Qué hay de la calidad? Resulta que en general, comparado con otros países de la OCDE, Colombia obtiene en las pruebas PISA resultados inferiores. Mientras que en otros países los quinceañeros responden como si estuvieran en grado 11, los mismos quinceañeros colombianos responden como si estuvieran en octavo o noveno. ¿Y si eres del campo? Pues un año más atrás, tus resultados equivalen a los de séptimo. Por supuesto, todo esto se refiere a promedio, no al desempeño de cada estudiante en particular. Además, se encontró que la mitad de los estudiantes de noveno no entienden lo que leen, y 2/3 partes responden a las pruebas de matemáticas como si nunca hubieran pisado un colegio. Y otra vez los agravantes socioeconómicos. Solo hay 3 colegios públicos entre los 100 mejores del país. La acreditación de calidad no se hace bien para los programas técnicos y tecnológicos. Se terminan acreditando solo los programas universitarios. Y ni hablar del acceso desigual a herramientas digitales, como lo que vimos durante la pandemia. Por supuesto, el diagnóstico de FEDesarrollo es más completo y señala un punto esencial, como la pertinencia de la educación que recibimos. Por ejemplo, se sobrecarga la formación de áreas como administración, economía y contaduría cuando hay más demanda de ingenierías y ciencias de la salud. Para no extendernos más, los invitamos a revisar la web del proyecto. Pasemos ahora brevemente a las propuestas. ¿Qué hacer en los temas de educación? El abanico es amplio. Un propósito esencial es que si eres pobre o vives en el campo, no sientas que la suerte está echada, porque así es muy difícil tragarse el cuento de que vivimos en una meritocracia. Entonces debe haber inversión para ampliar el acceso de la educación inicial, cuidar la permanencia en el sistema educativo considerando factores como la distancia entre las sedes, la existencia de escuelas en zonas intermedias, pensar en el transporte y en facilitar tecnología para el acceso remoto. El país debe monitorear la deserción con inteligencia artificial para entender e identificar a los estudiantes con mayores probabilidades de abandono y acompañarlos con programas de bienestar estudiantil. Las ayudas económicas deben focalizarse mejor en población vulnerable y el ICETEX se debe rediseñar, porque actualmente deja a los estudiantes colgados de la brocha si no logran conseguir empleo después de graduados o si no les alcanzan los ingresos para pagar el crédito. Por eso el pago de la cuota debe depender de si tienen trabajo o no y del nivel de ingresos. La educación en Colombia debe repensarse para mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia. Y esto pasa por diseñar unos referentes curriculares que definan un nivel básico de calidad, tener sistemas pedagógicos para profesores a través de cursos de formación continua con énfasis en el componente práctico, crear redes docentes regionales para la difusión de innovaciones educativas, fortalecer la evaluación haciendo las pruebas a ver para todos los colegios y asegurar que la administración de los establecimientos se haga con lógica educativa, no solo corporativa. En fin, las propuestas son muchas y están presentadas con un rigor técnico que conviene revisar directamente en los documentos de FEDesarrollo. Pero la moraleja es que nada de lo que se haga en temas laborales, tributarios y pensionales tendrá el impacto suficiente si nuestro país empieza cortando las alas de sus ciudadanos por no haber nacido en un lugar privilegiado. Así que no hay nada más democrático que garantizar una educación de calidad. Excelente video, me gustaría escucharlos, a ver frente al video qué comentario podemos tener. Jainiri, es que no, el nombre es... Ay, sí, profesor, yo qué culpa. Hasta No, que no tenga tranquila. la plata para cambiármelo. No para nada, sino que no escuchaba, no lo veía bien. Listo, tranquila, dale. Esto con referente al video, pues sí es Sí, señor. preocupante el nivel de deserción de los estudiantes a nivel educativo, sobre todo en la educación superior, porque últimamente se ha dado las tasas de que cada vez menos estudiantes están ingresando a la educación superior, porque muchos jóvenes
y esto también lo aplico porque pues yo también soy joven y yo también hablo con los de mi entorno, no ven rentable el sistema educativo superior por los altos costos, por las desigualdades o por el simple sesgo de la... Hay un sesgo que a mí me gusta y que lo puede explicar muy bien, sobre todo aquellos que trabajan, que es el sesgo de la inmediatez, que básicamente muchos jóvenes procuran el ingreso inmediato que el ingreso a largo plazo, el ingreso en inmersión, por ejemplo, en la educación. Y no ayuda mucho que Colombia es un país donde abunda muchísimo la informalidad. Ni siquiera un título universitario te puede garantizar un trabajo, porque no muchas veces los recién ingresados consiguen trabajo. Y con respecto a los tecnólogos y los técnicos, es verdad, y muchas veces esos propios técnicos o tecnólogos tienen mayor ventaja a los universitarios porque los técnicos y los tecnólogos muchas veces hacen prácticas. Y ahorita mismo lo que más se valora en las empresas es la experiencia que tenga un estudiante más que el propio nivel, la experiencia sobre encima de los conocimientos que tenga el estudiante. Gracias. Listo, muchas gracias. Sí, a veces cuando uno pasa la hoja de vida y le dice, ¿tiene experiencia? No. Ah, bueno, entonces no. Primero tengo experiencia, pero si no me la dan, entonces esa parte es bien, bien importante. Listo, muy bien. Marlene, ¿escuchamos? Sí, señor. Bueno, pues referente al video, esto pues, se encuentra mucho lo que es la deserción escolar. Pues muchas veces pues parte de muchos factores. Realmente si nos ponemos a escalar en ese tipo del tema, pues Sí. uno de ellos, pues la falta, si nos vamos a lo rural realmente son muy pocos, o sea, hay, pues perdón por la palabra y disculpen si hay campesinos acá, pero muchas veces el campesino prefiere labrar la tierra o poner a sus hijitos a trabajar que en vez de estudiar o de enviarlo a estudiar. Unas veces es por necesidad, otras veces por ignorancia y otras veces porque realmente no les alcanza. O sea, ahí, si no hay dinero, ¿cómo los envío? Y es ahí donde Sí. hay como decía la compañera, hay un sesgo para llegar a ese tipo de población, a ese tipo de personas y por eso hay mucha ignorancia. Bueno, eso sería lo uno. Ya digamos aquí en la ciudad más que todo, las personas pues abandonan sus estudios o no acceden a ellos por lo mismo, por la necesidad del dinero ya, porque es que el gasto está para allá, el gasto no está para después. Sí. Uno de esas es pues el factor económico, lo otro es la falta de desmotivación porque pues muchas veces se encuentran por lo mismo, por lo que la calidad de la educación al principio en la primaria y secundaria es tan baja que realmente el bachiller sale a un mundo donde prácticamente pues sí hay algunos programas que como el SENA que puede acceder gratuitamente, pero hay otros que por lo menos la universidad pues tiene sus costos, ya sea en la pública o en la privada, siempre va a haber un costo, ya sea en materiales, en transportes, en comida. Entonces, pues sí hay un impedimento por esa parte, aunque el gobierno promociona algunos beneficios, algunos subsidios, pero pues no es para todos. Entonces, sí hay una brecha ahí. Y lo segundo, pues sería también que cuando salimos o sea, realmente si usted sale un joven, hoy en día pues busca trabajo y realmente hoy en día se da el trabajo al más joven, aunque no tenga experiencia. Hay unos que sí buscan con experiencia y no con estudio. Hay otros que sí valoran el estudio, pero si no cumple con ciertas habilidades y con cierto tiempo de experiencia, pues no le dan el trabajo. Eso por una parte. Y lo segundo, pues realmente la educación, aunque sí nos abre el conocimiento y nos da, o sea, nos abre los ojos y nos da la facilidad para desenvolvernos en la sociedad, realmente muchos jóvenes prefieren emprender a estudiar. Entonces, pues, eh, esa, esa facilidad que se le da a ellos para emprender y hoy en día hay tanta motivación para emprendimiento, tanto programa para emprender, desde las diferentes, pues,
apoyos como el gobierno, la alcaldía, inclusive desde el Estado. Entonces, pues realmente hay mucha tela para cortar. Hay mucho factor para estudiar. Realmente si nos vamos al tema de por qué en Colombia la educación no se valora, no se usa. Sí, señora, correcto. Hay ahí su merced nos dio a conocer varios conceptos y varias definiciones acerca del por qué esos sesgos en Colombia. Y ahí nos podemos quedar hablando de todas estas desigualdades económicas, sociales, educativas. Pero lo importante es que, creo que lo manifestaba más adelante anteriormente, es que tengamos esa motivación, uno, dos, tengamos esa autonomía y tres, tengamos como ese interés por adquirir un nuevo conocimiento y de pronto a veces uno ve que empieza a estudiar pero se dificulta y a el primer tropiezo ya uno se desanima y no vuelve a estudiar. La idea es que continuemos formándonos en cada una de esas actividades, crezcamos como personas porque nuestra capacidad, nuestro conocimiento va a hacer que mejore nuestra calidad de vida. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Aquí vi que alguien levantó la mano. Bueno, añadiendo eso, también depende del nivel o de la forma de que un estudiante, una persona reciba el conocimiento, porque es Sí. claro que no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas formas de enseñanza y muchas veces o el sistema educativo nos obliga a seguir ciertos parámetros educativos que no a ciertas personas nos facilitan o Ujú. no van con nuestro estilo de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy multimodal, a mí me sirve cualquier nivel de, pero el que más se me facilita es el auditivo. Y también, bueno, en mi caso de experiencia personal, a mí no me gustaba el inglés, pero cuando uno Ujú. empieza a tener su constancia, a saber qué le sirve o qué no le sirve para el aprendizaje, uno mismo Ujú. se va adaptando y ya el estudio, por ejemplo, en mi caso, yo estudio 70 minutos al día inglés y no lo veo ya como una obligación, lo veo ya como como algo parte de mi Normal. vida, como ya una constancia, un hábito. Y es lo Exacto. importante, generar el hábito. De hecho, es comprobado que un ser humano forma un hábito a los 20 días. Ujú. Listo, muy bien, muchas gracias por su experiencia. Y sí, en todos esos humanos tenemos diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Ritmos de aprendizaje. Esos ritmos de aprendizaje me permiten a mí, como persona natural, poder identificar cuál es mi mejor forma, mi mejor medio, mi mejor técnica o la mejor metodología para poder adquirir un conocimiento, ¿cierto? Bien, aquí tenemos entonces las competencias comunicativas. Las competencias comunicativas son la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. En la Mamá, me competencia, compra la lechuga. volvemos a tener un micrófono abierto. Eso es porquería, ¿no? ¿Tienes para cerrarla? Bueno, ya se cerró. Entonces tenemos aquí competencias y la competencia lingüística hace referencia a el conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y la capacidad para utilizarlos en una forma de un mensaje, de una formación a través de mensajes, la lingüística. La sociolingüística, el conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Y la competencia pragmática se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en primer lugar, una competencia discursiva. La forma, porque hay personas que escriben bien, pero hablan mal, y hay personas que hablan bien, pero escriben mal. Entonces hay que tener esas competencias lingüísticas o competencias comunicativas bien desarrolladas. Aquí vemos cómo en Colombia, según la guía 22, los estudiantes tienen que ver acá los estándares. Entonces, un estudiante de grado primero a grado tercero, ¿sí? Que es un principiante, de tener un nivel A1, de tener esas 4 habilidades lingüísticas, esas competencias. Las habilidades de comprensión y las subdividen a su vez en habilidades de escucha y de habla. Entonces, un estudiante de grado primero a tercero
se supone que debe tener estas habilidades, el escuchar, el leer, y la producción se divide en habilidades relacionadas con la escritura y el uso de la lengua, es decir, la oralidad, es decir, debe escribir, debe tener una conversación y debe adquirir esos conocimientos, ¿listo? Entonces, para que por favor revisemos la guía 22 según las orientaciones que nos da el gobierno. Y en este caso, hasta las competencias comunicativas, según lo que acabamos de decir, cada estudiante de grado primero debe tener una competencia lingüística, una competencia pragmática y sociolingüística en cada una de ellas. Ve, acá están divididas para que por favor ustedes las veamos allí en el documento que les voy a compartir en el chat. Y este es el programa de licenciatura con énfasis en inglés y ley que organiza los cursos de formación en inglés acorde a los lineamientos establecidos por el marco común europeo y el Ministerio de Educación. Esos niveles se estructuran de la siguiente manera. Entonces acá tenemos un básico, un B, un intermedio y un C, un competente. Entonces vamos a tener un Elementary English, Elementary English number 1, number 2, así sucesivamente vamos a ir revisando de un nivel A1, A2, B1, B2 hasta un nivel C1, ¿listo? Entonces para que tengamos en cuenta esos niveles a la hora de ir matriculando nuestros cursos periodo a periodo. Y aquí tenemos la actividad número 3, un resumen de la actividad número 3, en la que estamos nosotros hoy trabajando. Dice, actividad principal, elabore un guión y la grabación de un video educativo, explicativo, de una duración de 8 a 10 minutos. Pasos, lectura de los documentos, por favor, cierre el micrófono que tenga pasos que hay que tener en cuenta. Lectura de los documentos que están allí en la plataforma, diseño del guión, el guión no debe ser debe tener esos paso a paso que está allí en la plantilla, grabación del video, publicación en el foro y la interacción con un compañero. Entonces, cuando yo publique en el foro, un compañero, vamos a hacer un trabajo colaborativo, un compañero va a hacer una acotación de acuerdo a la plantilla. Las evidencias que tengo que enviar, entonces, guión del licenciado en la plantilla, video publicado, participación en el foro y retroalimentación de un compañero. Esas son las evidencias que yo tengo que enviar como tarea número 2. Duración de la formación. El trabajo independiente de 24 horas empezó el día 1 de octubre y termina el día 30 de octubre. Es decir, hoy estamos a 10, estamos terminando en 20 días esa formación. ¿Listo? Aquí vamos a mostrarles. Aquí les tengo. Esa sería la estructura básica del guión. Primero, vamos a organizar el contenido de las 3 partes. 1, la introducción. 2, el desarrollo. 3, las conclusiones. En la introducción, preséntese, va a presentar nombre y programa. Explique brevemente el objetivo del video. Analizar los referentes normativos para la enseñanza en inglés. En el desarrollo va a durar entre 4 minutos y 6 minutos. Incluye 3 puntos centrales en su video. Entonces, eso es como la guía para que ustedes puedan hacer su guión y puedan hacer su video. En el primer sub-ítems o en el primer ítems va a hablar acerca del marco común europeo, ¿sí? Mencione qué es y cómo y para qué sirve. Explique los niveles de A1 a C2. En el segundo, niveles del MEN según la guía 22 y los estándares que aparecen allí. Señale cómo orientan las enseñanzas en inglés en Colombia. Y de un ejemplo aplicado en educación básica o media. Y luego va a ser una articulación con la licenciatura del ILEY con la Universidad UNAD. Identifique cómo el programa forma docentes con competencias comunicativas. Eso ya lo hizo en el desarrollo. Y finalmente, en las conclusiones, lo que usted va a hacer es resuma las ideas principales, destaque la importancia de combinar referentes internacionales, es decir, el MDC, el Marco Común Europeo, y las nacionales con el Ministerio de Educación. Y cierre con una frase motivadora para futuros docentes. ¿Listo? No sé si tiene alguna pregunta frente a
ese guión que les va a servir a ustedes para poderse basar y hacer su actividad número 3. Bueno. Preguntas, inquietudes, ¿qué les pareció, Profesor, sobre el video una pregunta. señora? Uno tiene que, por ejemplo, yo la puedo hacer en PowerPoint y tengo que poner mi cara o puedo hacer un audio. Bueno, primero que todo, bueno, hay que hacer 2 cosas importantes. Por favor, cierren el micrófono, que se escucha ruido del fondo. Hay que hacer 2 cosas importantes. Uno, hay que leer, hay que ingresar allí a la plataforma, descargar los documentos, leerlos, descargar la guía, entenderla y descargar la plantilla. Yo voy leyendo la guía y voy desarrollando la plantilla, ¿sí? Haciendo como un recorrido mano a mano. ¿Por qué? Porque a veces hacen preguntas en donde dicen, profe, ¿tengo que hacer un video o tengo que hacer un audio? Realmente esta actividad no es un audio, es un video en donde ustedes se muestren porque ustedes están contando de su experiencia acerca del Banco Común Europeo, acerca de la guía 32 y acerca de su experiencia con la universidad. Entonces nos va a contar. Si puede hacer una diapositiva, sí la puede hacer, pero la idea es que ustedes se puedan ver, ¿cierto? La idea es que ustedes se puedan ver. Entonces, cuando ya tengan ese video, para colocar un ejemplo, hago una diapositiva en donde voy a colocar mi nombre, me presento yo, luego hago la otra diapositiva en donde voy a hablar de los 3 pasos del desarrollo, el MEN, el Marco Común Europeo, el MEN y la universidad, y luego hago un cierre, ¿cierto? Entonces, la idea no es leer, la idea es que ustedes nos cuenten a través de esa guía, esa guía que usted hizo, ese guión que usted hizo, y al final nos dan una conclusión, ¿cierto? Luego de hacer ese video, utilizando cualquier tipo de herramienta digital que ustedes conozcan, Canva, Geniary, a través de Teams, suben esa grabación a YouTube y lo que ustedes van a hacer es enviar el link de YouTube allí a la tarea número 3. Antes de enviarlo, por favor, verifiquen que ese link les abra. ¿Por qué? Porque en tareas anteriores ha pasado que ustedes envíen el link y muy seguramente al darle uno clic le va a aparecer que copiaron el link de YouTube mal, les faltó una S, un guión, un símbolo o algo, entonces no les va a abrir. 2, si yo coloqué ese link en un Drive, me va a pedir acceso. Entonces, antes de compartírselo allí al profesor, a la plataforma, compárteselo a algún compañero, para que el compañero diga si sirve o no sirve y lo puedan subir. ¿Listo? Entonces, debe ser audio, no debe ser audio, debe ser video. ¿Cierto? Entonces, por favor, leer la guía de aprendizaje, que ahí está el paso a paso de la elaboración de esa tarea número 3. Ok, profe, muchas gracias. Señora, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Cómo les pareció la actividad del día de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Las escucho, los escucho. Muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por su participación, muy amables. Fue una actividad muy participativa. Espero y aspiro que les haya quedado clara la información. Cualquier duda que necesiten, con mucho gusto, si yo soy su tutor, me escriben por Teams que le daré pronta respuesta. O si no, pues se comunican con el profe con que ustedes están allí en la formación. ¿Listo? Ya les voy a compartir, voy a parar aquí la pantalla para la grabación y les voy a compartir aquí en el chat los diferentes videos que vimos hoy. ¿Les parece? ¿Listo? Entonces, Ok. muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, muy amables, les deseo un